Nehemías 11, lo vamos a leer en un momento. De hecho, vamos a tratar de cubrir capítulo 11 y 12, ambos muy largos, pero comenzando con el versículo primero del capítulo 11. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón, y a partir de ahí entonces aparece una larga lista de nombres a los cuales vamos a aludir en su momento. Hasta el final del capítulo 11 se nos habla de una serie de personas, en ocasiones de familias o de grupos de individuos que vinieron a habitar dentro de la ciudad de Jerusalén, pero no hemos hablado mucho de ellos porque realmente no sabemos nada de ellos excepto su nombre. Y con eso entonces yo quisiera que viéramos cómo abre el capítulo 12 para entonces ver a partir de dónde vamos a estar leyendo. El capítulo 12 comienza de una forma similar. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, y a partir de ahí comienza otra larga serie de nombres o lista de nombres a los cuales vamos a aludir más adelante. El versículo 22, entonces, ahí yo quiero tomarlo hasta el final del capítulo 12. En cuanto a los levitas, jefes de casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joaida, Joanán y Jadúa. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Y los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Barbuquías y Obadías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de Nehemías el gobernador y de Esdras el sacerdote y escriba. En la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas, de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Jeba y Azmaved, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta de Muladar, y tras ellos iba Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes, con trompetas. Y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarel, Melalai, Hilalai, Maai, Natanel, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombres de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de hornos hasta la muralla ancha. Y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta de pescado, y la torre de Ananel y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios, también yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Masaías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Efer. Los cantores cantaban con su director Israías. Y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron
porque Dios le había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaban. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes, de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ella, de los campos de la ciudad, de las porciones dispuestas por la ley, por los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanzas e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo aquel en días de Zorobabel, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones y correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Una larga lista de personas, de familias y luego de actividades que ellos realizaron a raíz de la dedicación de las murallas. La sección del capítulo 11, del 3 al 24, nos provee la lista de familias laicas que no iban a servir en el templo y que vinieron a residir en Jerusalén. Y luego nos da otra lista de familias que sí fueron asignadas al servicio del templo, dentro de las cuales estaban allí entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros y los sirvientes del templo. La sección de ese capítulo 11, del 25 al 36, menciona a las familias que habitaron en las ciudades de las tribus de Judá y de Benjamín, que fueron las dos tribus que se quedaron fieles al trono de David en el sur y formaron el reino del sur. El capítulo 12, entonces, podemos dividirlo en tres grandes secciones o cuatro. La primera, del 1 al 9, menciona a los sacerdotes y los levitas que habían regresado con Zorobabel en el primer retorno hace 90 o 100 años atrás. Los versículos 10 y 11 habla de los sumos sacerdotes de ese momento. Los versículos 12 al 26 nos da la lista de los sacerdotes y levitas que vinieron después de Zorobabel. Y finalmente, entonces, la última sección, del versículo 26 al 47, nos habla de la dedicación de las murallas y del el sustento económico, financiero del templo por parte del pueblo. Y en la medida en que usted lee toda esa larga porción que estuvimos leyendo, hay cuatro cosas sobre las cuales yo quisiera llamar la atención y sobre las cuales nos vamos a enfocar hoy en día. Usted la podrá recordar quizás hasta cierto punto porque cada palabra clave comienza con una S. En primer lugar, yo quiero que veamos el sacrificio del pueblo que vive para su Dios. En segundo lugar, el servicio del pueblo creado por Dios. En tercer lugar, la satisfacción del mismo pueblo que agrada a Dios. Y finalmente, el subsidio del pueblo para el templo de su Dios. El sacrificio, el servicio, la satisfacción y el subsidio. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder entrar a un texto tan largo como este y en un principio y de manera superficial tan árido quizás, y sin embargo, si tú lo plasmaste, si tú le pusiste tinta a estas palabras y a estos nombres, en tu mente y en tu corazón debieron haber tenido la importancia necesaria para que hoy nosotros nos detengamos y tratemos de obtener enseñanzas del mismo texto inspirado por tu Espíritu cientos y cientos de años atrás. Sé con el predicador para que aquellas enseñanzas que realmente están aquí y que son parte de tu revelación puedan salir a la superficie. No lo dejes desviar ni para la derecha ni para la izquierda y no le permita deshonrarte en la predicación de tu palabra santa. Y te lo pedimos en el nombre precioso, inmaculado, poderoso, redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y todo su pueblo dice, amén. Amén. Bueno, como habíamos mencionado, hemos recorrido un largo trayecto y en los últimos mensajes hemos visto cómo el pueblo, después que estuvo en Jerusalén por años, en esta ocasión ahora fue expuesto a la palabra de Dios mientras Esdras el sacerdote la leía y cómo ellos fueron recibiendo convicción de pecado. Y al recibirse convicción de pecado, cómo fueron confesando el pecado
arrepintiéndose del mismo, enmendando sus caminos, separándose de los pueblos extranjeros. Y vimos cómo en el último mensaje, en el capítulo 10, vimos cómo estas familias entonces dedicaron sus hijos y dedicaron no solamente sus hijos, sino que también dedicaron sus finanzas al Señor. Y entonces ahora que las murallas están terminadas, ahora que la población se ha dedicado al Señor, que se ha consagrado, se ha arrepentido, ahora todavía quedaban algunas tareas por hacer. Y uno de los problemas que Nehemías, como buen gobernador y tremendo organizador y constructor de la ciudad, uno de esos problemas que él confrontó cuando él terminó es percatarse de que la ciudad estaba protegida ahora, pero estaba despoblada. Y había que realizar un plan de población de la ciudad o de repoblación, porque mucha gente se había retirado a los campos precisamente porque se consideraron inseguras, con unas murallas destruidas. Pero ahora la ciudad necesita ser reconstruida. Esta es la ciudad donde el Mesías 400 y tantos años después vendría. Esta es la ciudad de David, esta es la ciudad de Dios, la ciudad santa. No la podemos dejar ahora despoblada. Y entonces se preparó un plan que es descrito al principio del capítulo 11 para diezmar la población. Y esto es lo que el texto dice al principio del 11. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en la ciudad. De manera que hubo un grupo de la población que estuvo dispuesto a echar suertes de tal forma que 1 de cada 10, de acuerdo a esta suerte, que no sabemos exactamente cómo lo hacían, pero 1 de cada 10 se iba a ir a Jerusalén. El pueblo entendía que Dios en su soberanía les había guiado a través de este proceso de echar suertes que leemos por última vez en el libro de los Hechos, capítulo 1, y jamás volvemos a hablar o oír una cosa semejante. El Espíritu de Dios mora en nosotros, su palabra está completa ahora para su guianza, pero en ese momento era una manera de hacer las cosas, y ahora una 10ª parte de la población que vivía fuera de la ciudad va a venir a habitar dentro de la ciudad. Pero hubo otro grupo que voluntariamente se ofreció para eso, porque así lo entendemos. El versículo 2 dice: y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. En esos 2 primeros versículos está la primera enseñanza del día de hoy, es que el vivir para Dios requiere sacrificio. Aquí hay un grupo de gente que tiene años viviendo fuera. Aquí hay un grupo de personas eminentemente agrícolas que está acostumbrada a cultivar la tierra y de vivir de ese cultivo. Y sin embargo, esa gente ahora está dispuesta a abandonar su área de residencia, abandonar de hecho incluso lo que ellos le producía, su manutención, su producción, para irse a la ciudad a realizar un plan, a realizar un propósito que entendían pertenecía a los propósitos de Dios. Y yo mencionaba más temprano entonces que la idea que a veces escuchamos, que yo quisiera tener ciudadanía americana, porque si yo me tengo que ir un día, si la cosa se aprieta, yo me puedo ir, que yo quisiera irme fuera de la ciudad, fuera del país, a vivir en un área más tranquila, o que yo quisiera irme y luego producir dinero y regresar con cierta seguridad económica, que todo eso es tan pagano como cualquier otra idea. La única razón para vivir en un lugar y no en el otro es que Dios me haya llamado a vivir en ese lugar. Dios en su soberanía nos mueve, nos lleva y nos trae conforme a los propósitos que Él tenga para realizar en mí en ese lugar y a través de mí en el mismo lugar. Y nosotros no podemos olvidar eso. Hay cosas que Dios pudo haber hecho en mí de una mejor manera durante 15 años en los Estados Unidos donde Él me sacó, pero hay cosas ahora que Dios pudo haber hecho y está haciendo en mí y a través de mí de una mejor manera aquí y no allá en este tiempo de mi vida. Dios es el que conoce cómo Él necesita mover a sus hijos. Y nosotros necesitamos recordar que nuestra seguridad no está en el lugar, no está en la ciudadanía, no está en la producción, está en el Señor. Le recordaba a uno de nuestros jóvenes cómo cuando Nabucodonosor venía a invadir la ciudad,
El pueblo se quería ir a Egipto para protección y Jeremías le dijo, no se vayan, dice el Señor. El pueblo se fue y Dios garantizó que todo el que se había ido a Egipto, ninguno de ellos permanecería con vida por haber desobedecido su voz. Jeremías se queda en Jerusalén en medio de la invasión y Jeremías y otros sobrevivieron. Nuestra garantía está en Dios, no en las circunstancias y no en las cosas alrededor nuestro. El libro de los Hechos nos recuerda que Dios, cuando pensó en el hombre, en el mundo, determinó los límites de su habitación y ahí Dios nos ha puesto y ahí debiéramos nosotros vivir. El libro de los Hechos dice en 17:26 que de uno solo hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios determina nuestros lugares de habitación. Cuando el rey David cumplió su propósito en su generación, en su nación, David durmió, no hasta entonces. Tenemos que recordar eso. Ahora, si yo insisto en hacer mi voluntad, Dios pudiera en su voluntad permisiva permitirme hacer o ir donde yo quiera para luego mostrarme por qué yo no debía haber ido allá en el primer lugar. Decimos que estamos dispuestos a servirle a Dios, pero luego queremos trabajar donde queramos, vivir donde queramos y hacer lo que queramos. Y Dios dice, bueno, eso no suena, no luce como verdaderamente una voluntad rendida a mi voluntad. Los misioneros se van y habitan en otros lugares, dejan sus familias, dejan sus amigos, crían a sus hijos en lugares inhóspitos a veces, en lugares extraños, desprovistos de múltiples facilidades que tenían en su país de origen. ¿Por qué? Porque Dios los llamó. Y yo casi puedo oír a alguno decir, sí, pero eso es porque ellos son misioneros. No, ellos no se fueron porque son misioneros, ellos se fueron porque son obedientes. Esa es la diferencia. Cuando el apóstol Pablo testificaba delante del rey Agripa de cómo él había surgido en el judaísmo y ahora estaba viajando por las naciones y dando testimonio de su fe en Cristo y ahora le había tocado testificar delante de reyes. Una de las cosas que él le dice a Agripa fue en Hechos 26 que él no fue desobediente a la visión. Dios le hizo un llamado a través de una visión y ahora le estaba cumpliendo su llamado. Y de esa misma manera, esta gente que tenía años en condiciones agrícolas, viviendo más tranquilamente fuera de la ciudad, ahora resulta que hubo un grupo de ellos que estuvo dispuesto a regresar o a venir por primera vez, a habitar en un lugar donde antes no habían habitado, precisamente para cumplir los propósitos de Dios. Enseñanza número 1, el vivir para Dios requiere sacrificio. Enseñanza número 2, Dios nos creó para ejercer funciones específicas. Nosotros, en lugares específicos, nosotros leemos en este capítulo acerca de gente que iba a trabajar fuera del campo, todavía aún en este momento, cuya producción agrícola iba a ser importante para aquellos que iban a venir a vivir dentro de la ciudad. Ellos tenían su propósito, su función, estos tendrían su propósito, su función. Nosotros leemos acerca de un gobernador extraordinario en la organización de la ciudad. Leemos acerca de un sacerdote, Esdras, experto en la ley, que sirvió para reconstruir la vida espiritual de la nación. Leemos acerca de levitas, leemos acerca de cantores, porteros, servidores en el templo, todos y otros identificados como guerreros valientes, cada cual haciendo su trabajo, desempeñando su función con ciertos dones, talentos, oportunidades y lugares de residencia donde Dios le había puesto para que llevaran a cabo el propósito de Dios en su generación. Cuando nosotros hacemos eso y lo hacemos bien, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, es eso lo que me produce a mi sentido de satisfacción. Llamado, dones, talentos, tareas, todo eso está entrelazado porque Dios me ha preparado, me ha llamado precisamente para ejercer funciones específicas. Ahora, habiendo dicho todo eso, habiendo hablado de los dones y talentos y llamado para cumplir con ciertas tareas, tenemos que recordar algo que yo conversaba con una pareja de misioneros norteamericanos esta semana mientras desayunaba con ellos y que luego discutía con mi esposa.
No sé qué ella mencionó, la esposa de esta pareja, y yo le mencioné, le dice, bueno, en realidad, people are the purpose. La gente, el pueblo, es el propósito. Y ella, sin pestañear, me dice, esa es la diferencia entre americanos y dominicanos. Y yo creo que va más allá aún de las culturas, pero no hay duda de que esas dos culturas y otras también, pero estas dos que ella estaban comparando, se manejan y viven de manera muy diferente. Nosotros somos muy orientados al evento. Aquella otra cultura es muy orientado a la tarea. Tú invitas a alguien a tu cumpleaños de nuestra cultura y puede ser que él llegue muy tarde, en la última media hora, en la última hora, y tú le das las gracias porque por lo menos hice el esfuerzo en venir. Gracias por venir. Tú vas a aquella otra cultura y se esperaba que tú llegaras a tiempo y llega en la última hora y resulta que a veces se ve como un irrespeto porque no le prestaste atención suficiente ni respetaste la hora a la que se te llamó. Uno está orientado a la tarea, otro está orientado a las personas. Ahora, nosotros necesitamos un balance. Porque tú no puedes llevar a cabo el propósito, la gente es el propósito, pero no puedes llevar a cabo el propósito sin las tareas, pero no puedes llevar a cabo las tareas a expensa de la gente. Y conversando con mi esposa, entonces ella me recordaba que esto va más allá de las culturas. Mucho tiene que ver con nuestros temperamentos, los coléricos, los melancólicos, con frecuencia son muy orientados a las tareas. Nosotros los otros, que son sanguíneos y flemáticos, están más orientados a las personas. Los sanguíneos que saben vivir la vida tienen más esa orientación. Pero nosotros necesitamos balancearnos y Dios nos coloca en un lugar precisamente para que no quedemos desbalanceados como iglesia o como grupo de personas. Y yo menciono todo esto porque tú puedes ver aquí que aunque hay muchas tareas que están siendo realizadas por un gran organizador que es Nehemías, tú puedes ver aquí también que tú tienes un Esdras que también tiene que haber hecho múltiples tareas, pero por otro lado, el propósito personal de Dios en la vida no solamente del pueblo, de las personas, de los nombres individuales, de los individuos, es algo que está ahí altamente registrado. En el capítulo 10, por ejemplo, solamente en ese solo capítulo tú tienes 84 nombres de personas mencionados de forma individual. Porque Dios quiere que entendamos que su relación con la nación de Israel no es simplemente con la nación, es más bien una relación personal y que Él le da importancia a los individuos y a esa relación personal de ellos con Él. De hecho, nosotros leemos en la palabra de Dios que cuando entremos en su presencia, cada uno de nosotros se nos dará un nombre en particular, específico, de tal forma que Dios nos va a reconocer por Él como de una manera de Él decirme, yo voy a relacionarme contigo y a evaluar tu vida así de forma personal también. Cuando Cristo vino y los fariseos se le acercaron y le pidieron que definiera la vida, que resumiera en esencia nuestra vida de obediencia a Dios. Y es por eso que vienen donde Él y le dice, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Mateo 22, 36 en adelante. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo resumió toda la vida, toda mi vida de obediencia, toda mi obligación en términos de dos relaciones. Mi relación vertical con Él y mi relación horizontal con el hermano. De eso se trata. Ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos. La administración de aquellos a quien Dios ha llamado. Recuerden cómo Cristo en un momento dado se está retirando con sus apóstoles a descansar al final de la tarde, después de todo un día de administración. Las multitudes se acercaron y los discípulos que ya estaban orientados hacia esa tarea querían darle de alta y decirle váyanse a su casa, ya es muy tarde. Y el maestro, camino a su descanso, se detiene y les dice a los discípulos, no, mándalo a sentar, que le vamos a dar de comer.
¿Por qué? Porque el maestro tenía en mente siempre, la gente es el propósito. Y de esa forma entonces tú puedes ver aquí cómo de esta manera Dios ha inspirado a estos nombres, que queden ahí plasmados, que sepamos que de manera personal Él le dio importancia a estas vidas, que Él no ha olvidado su nombre. Y tú te das cuenta incluso de qué forma, cuando Dios comienza a hacer regresar al pueblo, Dios en los regresos, en los 3 regresos que hemos hablado, Él nos deja ver claramente cuál es el orden de prioridad que Él entiende. Zorobabel viene con el primer regreso y lo primero que él construye es el altar y el templo, Dios primero. Años después, Esdras viene con un segundo retorno y Esdras se dedica ahora a reconstruir la vida espiritual de la nación, la gente segundo. Y Nehemías viene años después y se dedica y se enfoca a la reconstrucción de las murallas y las cosas y tareas después. Dios, la gente, las cosas. Y si hay algo que hemos venido enfatizando en nuestras últimas consejerías, tenemos que recordar que nosotros no podemos amar las cosas y usar a las personas. Que Dios nos ha llamado a amar a las personas y a usar las cosas. Y este pueblo ahora, después que se ha dedicado, el pueblo que se ha consagrado, está listo para dedicar las murallas, pero no antes. ¿Por qué? ¿De qué valía dedicar las murallas si la gente no se había dedicado? ¿De qué valía dedicar y bendecir cosas cuando el pueblo no estaba dedicado, consagrado al Señor todavía? Es como cuando se nos pide ir a bendecir una casa, pero resulta que los dueños de la casa no viven como creyentes. ¿De qué no vale bendecir la casa si aquellos que viven dentro no se consagran primero? Y esa es la misma idea aquí detrás. Pero ellos se han consagrado primero, ellos han confesado y ahora que han confesado, ellos están dispuestos, listos para dedicar las murallas. Y lo que yo quiero enfatizar ahora, después que hablamos del sacrificio del pueblo y del servicio de ese pueblo en sus diferentes capacidades, dones, talentos, llamados, yo quiero que veamos la satisfacción de ese pueblo. Después de haber reconstruido las murallas, expresado en gozo delante de su Dios y en celebración. Yo no sé cuántos de ustedes, al leer un texto tan largo, pudieron percatarse del énfasis extraordinario que este texto hace acerca de esa celebración y de esa adoración y alabanza a nuestro Dios. Pero en la última porción del capítulo 12, cuando habla de las canciones que estuvieron cantando, los signos y demás para esta celebración, la acción de cantar es mencionada no menos de 8 veces. Cuando se habla de acción de gracia, no menos de 6 veces. Cuando se habla de regocijo, no menos de 7 veces. Cuando se habla de instrumentos musicales, no menos de 3 veces. De tal manera que ahora que estamos listos para dedicar la muralla, hay un sentido de algarabía, de gozo, que quizás el pueblo por mucho tiempo no había podido experimentar. Ahora que terminamos de trabajar, ahora vamos a dedicar las murallas. Y nosotros habíamos leído acerca de centinelas, habíamos leído acerca de guardias, de trabajadores en las murallas, pero ahora Nehemías está instruyendo a los adoradores que se suban a las murallas a cantar, a adorar, a marchar, de tal forma que aquello que fue construido ahora pueda ser dedicado a nuestro Dios. Y tú lees eso en el versículo 27 a partir del capítulo 12. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de símbolos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Belgilgal y de los campos de Jeba y Azmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta de Muladar. Y el segundo coro, de acuerdo al versículo 38, hacia la izquierda. Y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla,
pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha. Esdras con el primer coro, con el grupo que iba hacia la derecha, Nehemías con el segundo coro, con el grupo que iba hacia la izquierda, le dieron la vuelta y se juntaron en el templo. Todos se sentaron, ocuparon sus lugares y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios, escúchame ahora, se regocijaron porque Dios le había dado gran alegría. El texto no dice que se regocijaron porque habían terminado las murallas. No dice que se regocijaron porque ellos habían experimentado ahora seguridad dentro de las murallas reconstruidas. Se regocijaron porque Dios le había dado gran alegría. Ahí hay un reconocimiento de que Dios es quien nos da el gozo, que nosotros no podemos manufacturar ese sentimiento. Yo no puedo levantarme mañana y decir, a partir de hoy, yo prometo ser una persona de gozo. El gozo es algo que viene y se va de acuerdo a cómo ande mi relación con Dios. Aquellos que viven en íntima comunión con Dios, obviamente experimentan gozo de propósito y de vida. En la medida en que esas personas se separan de Dios, en esa misma medida el gozo se va muriendo. Yo no soy responsable de producir el gozo, yo soy responsable de matarlo. Dios es el responsable de dármelo de manera natural en la medida en que nosotros entramos en relación con Él. Y ese día se nos dice que las mujeres y los niños también participaron de esta gran celebración y el texto nos dice que las voces se oían desde lejos. Yo no sé exactamente qué tan lejos, pero yo me imagino que en la medida en que la gente venía acercándose a la ciudad, la gente al llegar decía, wow, increíble, desde que yo venía por X área, ya yo comenzaba a escuchar el cántico, la celebración, los címbalos, los tambores. Cuando venía por Cutupuya yo venía escuchando lo que estaba ocurriendo. Y otro venía de otra área y decía lo mismo. Y tú encuentras al pueblo en medio de esta algarabía. Pero es bueno recordar que el pueblo está experimentando este gozo otra vez. ¿Cuándo? Después que el pueblo ha leído la palabra, ha sido confrontado, ha confesado, se ha arrepentido, ha enmendado sus caminos, se ha separado de los pueblos extranjeros, ha comenzado a ofrendar que le había estado robando a Dios de acuerdo al profeta Malaquías. Y luego entonces Dios le devuelve su experiencia de gozo. El gozo es más fácil experimentarlo que definirlo. Créase o no. Definirlo correctamente o por lo menos apropiadamente. Es un estado de alegría, de satisfacción, de bienestar, de contentamiento, que resulta como algo secundario a la condición, a la situación en la que yo me encuentro. Pero que en el caso del cristiano, en el caso del ser humano, esa satisfacción y sentido de bienestar depende directamente de mi relación con Dios. Antes de este tiempo de la cautividad, en diferentes momentos el pueblo había podido disfrutar del gozo, del regocijo, de la alegría del Señor, pero llegó un momento donde Dios le anunció por medio del profeta que se acabaría la voz del gozo, la voz del novio, la voz de la novia. Aquí no va a haber más celebración porque yo he decidido juzgar la nación. Y la nación se va al exilio. Y en el exilio pierde el gozo. Pero lo que le roba el gozo a la nación en el exilio es lo mismo que nos roba a nosotros nuestro gozo. La nación, el orgullo de la nación, le llevó a la rebelión de la nación. Su rebelión le llevó a apartarse del Señor. Y cuando tú te apartas de Dios, tú terminas entonces adorando dioses paganos y al mismo tiempo tú terminas perdiendo el gozo, la alegría, el bienestar, la satisfacción emocional y espiritual que antes había disfrutado. Pero la razón por la que se te ha ido es el pecado que mora en ti, porque nuestro Dios
es un God-given joy. Dios nos da, es un Dios dador de gozo por su naturaleza. Es su naturaleza el darnos gozo en la medida en que nosotros guardamos una relación con Él. Y es entonces la naturaleza de nuestra relación, una, que cuando nosotros nos separamos de Él, ese gozo que ha venido a mí de manera natural, de esa misma manera se me va también de forma natural. Yo no puedo producirlo. El rey David, el rey que logró organizar la adoración, el rey que logró escribir múltiples salmos, el rey que logró, por inspiración de Dios, regocijarse de manera extraordinaria, es el mismo rey que perdió el gozo. Y de la misma forma que este pueblo recibió ahora alegría dada por Dios, después de confesión, arrepentimiento, enmendar sus caminos, David, cuando es encontrado por Dios en su pecado, reconoce ante Dios que él ha perdido el gozo y le está pidiendo a Dios que se lo restituya porque él no lo puede producir aún después de la confesión, aún después del arrepentimiento. Yo no puedo producir eso, Dios. En el Salmo 51, entonces, David se escribe lo siguiente a partir del versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Tú oíste la manera verbal de esa expresión, de esa petición. Si hay algo que yo aprecio de David, es que este hombre sabía cómo arrepentirse, cómo confesar y cómo pedir. Me impresionan la manera tan personal y tan bíblica, porque no encuentro otra palabra, de ver sus oraciones. Él sabe que él no puede crear este gozo. Y le dice, hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. El pecado ha quebrantado mis huesos. Y mi alegría se ha ido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Escúchame, versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Restitúyeme, devuélveme. Se me ha ido y solamente tú me lo puedes dar. Y se me fue con mi pecado y ahora que me estoy arrepintiendo, aún después de eso, tú eres la única fuente donde puede provenir y el único dador de ese gozo. Tú puedes ser la fuente, pero si tú no me lo das, yo no lo voy a recibir, no lo voy a experimentar. De tal manera que ahora cuando usted está en su casa pensando que le hace falta gozo, que nunca lo ha experimentado o que lo tuvo y se le ha ido, usted necesita ir donde Dios y hacer lo mismo que esta gente hizo. Revisar su palabra, permitir que Dios revise su vida a la luz de la palabra, pedirle a Dios que le dé iluminación de dónde están mis pecados, dónde yo he violado su ley, dónde yo he estado fuera de diseño, dónde yo he estado fuera de lo que es mi llamado, y que entonces al revelarme eso, yo pueda devolverme, enmendar mis caminos, arrepentirme, y Dios, que es un Dios dador de gozo, me hará regocijar mis huesos nuevamente. David lo dijo en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi mejir durante todo el día. Pero escucha, en el caso de David, en el caso de lo que muchos estamos pensando ahora, creemos que, eso sí, si tú estás en pornografía, eso ocurre. Eso sí, si tú estás en adulterio, eso ocurre. Si tú estás en este otro pecado de sexualidad. No. Si tú estás en pecado, punto. La mayoría de nuestros pecados muchas veces ni siquiera están en esa área. Están en el área del orgullo, de la rebelión, de la resistencia, de mi inhabilidad para abrirme, de inhabilidad para Dios escudriñarme, para mi inhabilidad de yo admitir, en mi falta de sumisión, en yo doblegar mi voluntad, en yo someterme a sus propósitos. Ahí donde radican la mayoría de nuestros problemas.
Las otras áreas sí son importantes, vitales, pero si la compara con estos, están en la minoría, no de los individuos, en la minoría de las prácticas. Porque antes de llegar ahí, nosotros tenemos todo eso que yo acabo de mencionar. Y todo eso es lo que muchas veces nos lleva entonces a estas otras prácticas. El gemir de David, de que él habla en el Salmo 32, en pecado, lejos de Dios, es el gemir o fue el gemir del pueblo de Dios en Babilonia, en pecado, lejos de Dios. Es el mismo gemir. La alegría que él está pidiendo a Dios que le devuelva es la misma alegría que este pueblo, ahora que ha confesado, se ha arrepentido, está experimentando. Es la misma experiencia de gozo que está hablando el uno y que está experimentando el otro. Este pueblo decidió regresar, pero no inmediatamente después de su regreso, porque estuvieron en Jerusalén. Llegué a los míos, llegué a mi ciudad, llegué a mi país. No por eso yo me voy a regocijar. Los dominicanos que viven fuera y con frecuencia están añorando volver a su país, no cuando lleguen y entren por el aeropuerto van a llenarse de gozo al montarse en el taxi o el carro que lo va a llevar a su casa. Eso no ocurre de esa manera. Es una relación con Dios. Es un caminar, es una intimidad que produce el verdadero gozo. Los ángeles que están en el cielo pueden dar testimonio de lo que eso es. Los seres angelicales que viven en la presencia de Dios no se levantan un día down, triste. Gabriel, ¿qué te pasa hoy? No sé. Tengo ánimo. No, ellos no viven de esa manera. Ellos no saben lo que es eso, a menos que vean para abajo y no vean a nosotros. Entonces sí tienen PhD en qué es eso. Pero es la presencia de pecado en nuestras vidas que produce esos estados de ánimos, donde el gozo se nos va. Los que viven en la presencia de Dios, esos serafines, los querubines y todo el que se ha muerto creyendo en Cristo y que hoy está en su presencia, viven en un gozo eterno, constante, sin parar y sin alterar. De este lado de la gloria, ok, no es la misma experiencia, estamos de acuerdo. Este cuerpo de muerte me produce muchas de esas sensaciones, pero mientras más cerca camino de Dios, más constante es mi experiencia de gozo. No son las circunstancias, no es el país, no es el lugar de residencia, y no es la ciudadanía tampoco. Es Dios. Ahora, yo decía al principio que cuando tú lees estos textos y te encuentras con tantos nombres, te das cuenta de que Dios le da importancia a esa relación personal con los individuos. Te das cuenta también, al ver esto, de que unos eran cantores, otros porteros, otros sirvientes, otros sacerdotes, otros levitas, otro gobernador, que cuando tú ves todo eso, te das cuenta que cada uno de nosotros ha sido llamado para un propósito, con una función y equipado con dones y talentos para ese llamado. Y yo menciono eso porque en la última sección del capítulo 12, el nombre de David aparece no menos de 5 veces. Y el nombre de David, a quien Dios y su palabra le han dado importancia de manera personal, ese individuo fue dotado con ciertas capacidades y le fue dado un propósito. Y él lo llevó a cabo. Y resulta que las 5 veces que su nombre es mencionado es relacionado a una experiencia de adoración. Y yo quiero leértelo para luego hacer el comentario. Versículo 24 habla de que los principales y los levitas vinieron a alabar y a dar gracias conforme a lo que David había prescrito. Lo que David había prescrito, la norma, la forma de hacer la adoración davídica de que se habla, esto es lo que ellos están haciendo hoy en día, 500 años después. Versículo 36 hace referencia a los instrumentos musicales de David. Quizás no los originales, pero sí lo que él introdujo a la adoración que antes no existían. Versículo 37 habla de las gradas de la ciudad de David, pero en el contexto de la adoración. Versículo 45 habla de levitas, sacerdotes y cantores que ministraban y adoraban según el mandato de David. Versículo 46 nos habla de que en los días de David y de Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores
cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios, todo en el contexto de la adoración. Es increíble que cuando Dios te llama a realizar un propósito, te da dones, te da talento, y tú entras a llenar ese llamado y lo haces bien, es increíble el impacto que esa persona puede dejar después de su muerte, que 500 años después ellos estaban adorando conforme al patrón, al diseño, al modelo de adoración de David, que tenía 5 siglos muerto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, te dota, te equipa, tú llevas a cabo tu llamado, eso que tú haces muchas veces deja un impacto muy significativo. Pastor, y de aquellos que están mencionados ahí con grupos, cuando habla de porteros, de sirvientes, de cantores, que no tienen nombres, y que hoy sabemos menos de ellos, ¿cuál fue su importancia? No te preocupes. Que lo que tú y yo no vemos, Dios lo ve. Y Dios nos garantiza que tu labor no es en vano. De tal manera que Dios también le está viendo de manera personal e individual. O les vio hoy en día te sigue viendo a ti de manera personal. Pero hay una importancia que Dios le da y nos deja plasmado en su palabra de la relación personal que Él establece con individuos. Vimos el sacrificio del pueblo, su servicio y su satisfacción. Finalmente yo quiero que veamos el